y quiero compartir con ustedes sobre Jeremías. Le cuento rápidamente, como ya dijimos, vengo con mi esposa, con Miriam, ella es de Santa Fe, estamos sirviendo en Paraná, ambos en la iglesia en calle Cervantes. El domingo pasado Miguel estuvo acompañándonos con nosotros y estaba por pasar y me dijo, el domingo te espero. Si yo le decía que no, él se retiraba y no me hablaba. No, esperó a que termine la reunión y después me dijo, y con alegría dijimos que sí. Después que le dije que sí, me dijo, hay un tema. Así que acá te paso el tema. Estamos sirviendo allí en Paraná con Miri, tenemos una niña, Paulina, de 2 años y medio. Estamos felices con ella, estamos sirviendo al Señor allí, en lo que es el pastorado de la iglesia. Y bueno, no mucho más. No es muy, em, ¿cómo se dice? No es muy divertida de toda nuestra historia, en el sentido de que no tenemos nada más para, para decir. Estamos trabajando también, en la construcción trabajo yo. Este, mm, Así que pueden visitarnos cuando quieran. Varios de acá nos han visitado en los campamentos Crecer, ¿sí? Así que allí en Crespo han servido también desde acá, varios en lo que es la organización, así que también conocemos y también nos vemos por las redes los días jueves en el instituto, así que creo que estamos conectados. Eso es bueno porque nos conocimos en realidad un poco más cerca con lo que es el instituto y eso fue una puerta que nos abrió para conectarnos, ¿sí?, con las iglesias. Jeremías, y vamos a hablar algunos aspectos de Jeremías, es un libro muy especial. Se cuenta algunas cosas sobre la persona de Jeremías y sobre el corazón y los pensamientos de Jeremías, y eso lo hace muy especial al libro. Yo te quiero primero poner en contexto. Allí tenemos una primer plaquita, ¿y por qué dije en el pensamiento anterior que me iba a servir como pie? Porque justamente Josías es el rey que estaba reinando cuando Jeremías es llamado al ministerio de llevar la palabra de Dios en ese pueblo en una época muy especial. No era una época cualquiera. Ustedes dicen, bueno, la verdad que Jeremías llegó cuando estaba el pueblo de Israel en lo más alto. Qué lindo es ser un predicador cuando hay un avivamiento. Qué lindo es predicar la palabra cuando hay un despertar en la obra de Dios. Sin embargo, eso duró un instante porque el gran grueso del tiempo que predicó y que llevó la palabra de Dios Jeremías fue en un tiempo donde la palabra de Dios era mala palabra, donde los reyes que continuaron a Josías eran reyes que metían la pata y todos los 4 reyes que continuaron, dicen las escrituras, que no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Jeremías sí comenzó su ministerio en un tiempo de un despertar en el pueblo, sin embargo, poco duró, porque luego de la muerte de Josías, todo cambió y todo fue para mal. Cuando Jeremías comenzó, vemos la primer placa, allí tenemos un contexto rápido, hay unos dibujitos allí que nos hablan de la situación. Y vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 3, allí nos describe, dice, las palabras de Jeremías, hijos de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. A Jeremías le tocó predicar, vivir en un tiempo de despertar. Participó y estuvo en lo que fue considerada una Pascua especial, pero le tocó estar en el momento más triste, más doloroso que la nación de Judá, que el pueblo de Dios le tocó vivir, ver
la Jerusalén tan amada destruida, el templo tan apreciado destruido. La historia y el contexto en el tiempo que vivió Jeremías, que fue el tiempo en el que vivió en cuanto a la participación del ministerio de llevar la palabra de Dios, fue aproximadamente entre 40 y 45 años. De esos tiempos, 41 años específicamente estuvo durante el tiempo que aún la nación de Israel, de Judá puntualmente, persistía. Luego, algunos años más continuó desde otro lugar que, si llegamos, vamos a ver. Josías muere en batalla por una situación especial, particular, la pueden leer allí al final de los Reyes, de Segunda Reyes, al final de Segunda Crónica, cómo es que muere Josías. Pero allí aquel rey que había sido tan temeroso de Dios, tan amante de Dios y tan obediente a la ley que había encontrado en el templo, muere en batalla. Y allí comienza la decadencia tremenda que vivió el pueblo de Judá. Luego de este Josías entra en escena Joacás, sí, digo bien, ahí lo tenemos, Joacás. Solamente 3 meses estuvo en el reinado y por diferentes circunstancias políticas y de manejo de reinos, allí había una disputa entre algunos reinos y teníamos abajo a Egipto, ¿sí? Teníamos a Babilonia y teníamos a los asirios que habían llevado y habían atacado a Israel, a la hermana del sur, ¿sí? Y allí había una pelea. Y cuando muere Josías, Egipto empieza a tomar control directo sobre Judá y cuando asume su hijo, ¿sí? Que era natural que muere el rey y asume su hijo, en pocos meses vino el faraón y lo llevó deportado a Joacás, ¿sí? A Egipto. 3 meses duró, así que pone a Joacim, que duró 11 años, pero allí también en el medio hubo rebeldía y pasó a estar en manos de Babilonia y empezar a tener control Babilonia sobre Judá. No habían atacado directamente, no habían destruido nada, pero habían comenzado a tener control sobre el reino. Y ya no era un reino independiente, sino que empezaba a depender de otro reino más poderoso. Después, 11 años, es llevado y deportado a Babilonia. Allí tenemos un poquito el esquema, ¿sí? En la primera deportación hubo 3 deportaciones. ¿Y quién toma el control? Ponen a su hijo Joaquín, que también dura 3 meses, ¿sí? Y entra en escena otro llamado Sedequías, ¿sí? Que es el que perdura durante 11 años hasta ya la destrucción total de Jerusalén, del templo, de la nación, donde ya hay una toma completa de toda Jerusalén y ya es llevada cautiva el último grupo que quedaba y algunos poquitos quedaron, los más pobres quedaron en la tierra, pero obviamente ya una tierra gobernada directamente por lo que era Nabucodonosor y todo el reino de Babilonia. Así que era una decadencia tras otra, un cambio de gobierno continuo. 11 años era poco, imagínense 3 meses. Así que no había una continuidad, no había alguien que pudiera decir, bueno, estamos en esta situación, vamos a cambiar. No había un Josías que pudiera revertir la situación como lo hizo bien tiempo antes. Ese era el contexto histórico en el que le tocó vivir a Jeremías. Pero hay un contexto espiritual que yo quiero compartir y lo tenemos en Jeremías capítulo 7. Para mí me llamó la atención cuando estaba leyendo en esta semana este libro, lo que decían los habitantes de Judá y que marcaba de alguna manera la condición espiritual en la que se encontraban. Condición social, política, era un rey
caía, era llevado, venía otro, no se estabilizaba, era llevado, había un control externo de lo que eran las naciones más poderosas de la época, pero había una realidad espiritual que estaba viviendo la nación en medio de las predicaciones de Jeremías. Y está en el capítulo 7 y versículo específicamente 4. Dice Jeremías, le dice, en un momento Dios lo lleva a Jeremías a la puerta del templo a profetizar, a decir estas palabras. No se fíen en palabras mentirosas, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No se fíen en palabras mentirosas diciendo, templo de Jehová es este. ¿Qué estaban diciendo? ¿Cuál era lo que creían? Creían que porque el templo físico de Dios estaba en ese lugar, nada le iba a pasar a ellos. Creían que porque el templo de Dios se había edificado en ese lugar, estando ahí alrededor de las paredes del templo, ellos estaban seguros. Habían tomado y considerado al templo como un amuleto. Bueno, voy al templo, estoy en el templo, nada nos va a pasar. Ese era el concepto que ellos tenían. Una nación totalmente religiosa que se había apartado de Dios y tenía amuletos. ¿Cuál era el amuleto? Decir, tenemos el templo, como que el templo, las paredes del templo pudieran hacer algo para impedir lo que ya estaba determinado por su alejamiento con Dios, hacia Dios. Estos decían, templo de Jehová es este. En otras versiones dice, el templo de Dios está acá, no nos va a pasar nada, estamos seguros. Ellos miraban a su hermana Israel y decían, los asirios pudieron contra Israel porque en realidad en Israel no estaba el templo. Nosotros somos y tenemos el verdadero templo. Nosotros tenemos la ciudad que edificó David. Nosotros tenemos el templo maravilloso que edificó Salomón. Y quizás recordaban cómo había descendido la gloria de Dios sobre ese templo en una nube. Sin embargo, lo consideraban como un amuleto. Tengo el templo, estoy bien. Como dicen cuando juegan los chicos mantequita. ¿Sí? Tengo el templo, no me pasa nada. ¿Mm? Y hago un paréntesis antes de comenzar porque esto es una introducción. ¿No ibas a ser corto, Nico? Bueno, estamos en la introducción. A veces como cristianos tenemos amuletos. A mí no me va a pasar nada. Yo estoy bien con Dios porque voy a la iglesia. A mí no me va a pasar nada porque participé de los símbolos. Yo estoy bien, mi relación con Dios está bien porque los domingos participo del pan y de la copa. Y consideramos esto, que es algo tan especial, como un amuleto. Bueno, si yo participo, si yo tomo de la copa, si yo tomo del pan, bueno, mi relación con Dios está bien. Bueno, mi relación con Dios está bien porque yo estoy sirviendo y a Dios le agrada que yo le sirva. Bueno, mi relación con Dios está bien porque yo estoy cumpliendo ciertas reglas. Y a veces, no estoy diciendo que esté mal los hábitos saludables, espiritualmente hablando. Participar de los símbolos, no hay nada mejor. Servir, asistir. Pero cuando yo considero o tomo esos hábitos como un amuleto, es decir, porque hago esto, Dios me bendice, porque participo, Dios me va a bendecir, porque estoy asistiendo como algo que por hacer eso, ya mi relación con Dios sube un escalón, estoy diciendo lo mismo que decía el pueblo de Judá en este versículo. Estamos librados, el templo de Dios está en este lugar. Estamos librados, participé de la cena el domingo. Estamos librados porque estoy sirviendo. Estoy bien con Dios porque hago esto. Queridos hermanos, a veces hemos transformado en amuletos nuestras cosas y nuestro servicio y nuestras acciones para con Dios. Es necesario que miremos las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Un poquito más adelante, y creo que allí está, versículo 21 y al versículo 23, dice, así ha dicho Jehová en el mismo capítulo de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed
la carne. Porque no hablé yo con ustedes o con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El Señor no está diciendo, a mí me desagradan los sacrificios, Él los instituyó. Pero el Señor está diciendo, antes que yo les enseñara sobre los sacrificios, yo les hablé de otra cosa, de una relación íntima, verdadera, diaria conmigo. Y yo busco la obediencia y no los sacrificios. Yo me gozo con la obediencia más que con los sacrificios. Y el Señor en esta noche y a modo de introducción nos está diciendo lo mismo. No está diciendo, yo no quiero que participen de los símbolos. No está diciendo, yo no quiero que sirvan. Está diciendo, pero antes de todo eso, yo quiero que ustedes sean genuinos, que vivan cotidianamente una vida que me honre, que me agrade. No me tomen como amuleto. No me consideren como un amuleto. Yo quiero que ustedes vivan una vida en obediencia. El Señor nos está llamando a eso. No estoy fomentando para nada, al contrario, es bueno la asistencia a la iglesia, los hábitos cristianos, ¿sí? Porque es un acto de obediencia al participar de los símbolos, el servir, el venir, el estar, la comunión. Pero el Señor busca corazones que le honren, que le obedezcan, de lunes a viernes. Y que los fines de semana, de alguna manera, expresen todo aquello que estuvieron disfrutando, obedeciendo, haciendo en la semana. Queridos hermanos, un desafío para cada uno de nosotros. Pero esto era la introducción, ¿sí? Porque hoy quiero hablar acerca de Jeremías. Este era el contexto general, político, y este era el contexto espiritual en el que ellos vivían. Esta era la gente, las circunstancias a las que Jeremías tuvo que afrontar. Pero vamos a comenzar con Jeremías, ¿sí? Y el primer aspecto que quiero ver de Jeremías son tres. Siempre voy a tener 3 puntos. Soy de los 3 puntos, ¿sí? Y si empiezan con la misma letra, mejor todavía. Así que el primero y el primer punto que quiero compartir sobre Jeremías es Jeremías, ¿sí? Como dice allí, planificado. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 1 y específicamente en el versículo 5. Dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo quiero aplicar este versículo para cada uno de nosotros. Este versículo me habla de un propósito de Dios en la vida de Jeremías. Me habla de que Dios le dijo esto a Jeremías para que cuando tuviera que transitar las circunstancias más difíciles de su vida, recuerde que aún antes de nacer, los ojos de Dios ya estaban sobre Jeremías. Y esto a mí me habla del valor que cada uno de nosotros tenemos para con Dios. Jeremías era especial, no por lo que él decía, no por lo que él predicara, sino porque Dios había puesto sus ojos sobre él. Querido, Dios puso sus ojos sobre vos. Desde antes que vos nacieras, Dios te miraba, te cuidaba. Dice en Salmos capítulo 27, versículo 10, aunque padre o madre se olvidaran de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Salmo 139, tú me formaste mis entrañas, tú me conociste en lo más profundo, en lo más íntimo. Y esto a mí me habla del valor de Jeremías, del valor que él tenía.
para con Dios. Y vuelvo a decir, no por la vida de consagración que tuvo, sino porque Dios lo había mirado. Y esto tiene que servir de aliento para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu circunstancia, no te conozco, no sé cuál fue la circunstancia de tu nacimiento y quizás escuchaste muchas veces las palabras, vos nunca tuviste que haber nacido, vos nunca tuviste que haber visto la luz. Quizás esta expresión, ¿sí? No te la dijeron verbalmente, pero te la hicieron sentir. Fuiste un error, tu nacimiento fue un error. Sin embargo, no hay error en cuanto a esto, porque no hay concepción sin que la mano de Dios poderosa esté interviniendo. No es solamente la capacidad especial que hay en la concepción por la naturaleza, es Dios poniendo su mano y dando vida. Y Dios te dio vida. Y Dios te cuidó aún en lo más profundo, ¿sí?, de tu concepción, de tu nacimiento, y quizás permitió que pases por diferentes circunstancias adversas, difíciles, pero siempre hay un cuidado y un propósito que Dios tiene para vos. Estás en esta tarde, en esta noche diciendo, la verdad no sé qué Dios querrá conmigo, tendré algo para hacer. Dios tiene un propósito, Dios tiene una tarea. Así como la tenía con Jeremías, Dios la tiene con vos. No fuiste un error de cálculo, no fuiste algo no previsto. Nadie que nació no fue previsto por Dios. Nadie que vio la luz no fue guiado, cuidado por Dios. Y Jeremías, sin duda, tenía algo especial, pero vos y yo fuimos cuidados por los mismos ojos, cuidado por la misma mano, formado por la misma mano de Dios. Y eso nos hace alguien especial. Jeremías, sin duda, fue un hombre planificado. Dios tenía un propósito especial con Jeremías y Dios lo tiene con vos. Y el hecho que en esta noche estés en este lugar, el hecho que en esta noche estés con tus oídos abiertos a este mensaje, es porque Dios quiere usarte, Dios quiere enseñarte y recordarte que sos especial para Él. Dios quiere decirte que tenés gran valor para Él, que aunque quizás tu familia no te valore, que aunque quizás los que debieran darte amor no te supieron dar amor, Dios quiere decirte, yo sí quiero amarte, yo te amo, sos importante, sos valioso, sos especial para mí. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu pasado o tu presente, pero así como Dios cuidó a Jeremías, también lo hace contigo, lo hizo contigo. Y te guió a este lugar en esta noche para decirte que sos especial. ¿Mm? Sos especial para Dios. Jeremías no solo fue planificado, y qué lindo es saberse amado, qué lindo es escuchar esa voz de Dios diciendo, aún si antes, aún cuando estabas en el vientre, aún cuando eras un niño, que no podías vivir ni subsistir por tus propios medios, mi mano te estaba cuidando. Qué lindo que es. Pero no solo eso, sino que también Jeremías fue un hombre perseguido. Se registra varias persecuciones o varios ataques, directos o indirectos, que Jeremías tuvo que enfrentar, porque el mensaje de Jeremías no era un mensaje alentador. Humanamente, el mensaje que Jeremías anunciaba era un mensaje que pareciera ser, ¿sí?, de uno
que es desertor, de un derrotista, de uno que está en el otro equipo. Porque el mensaje que Jeremías llevaba, sin duda hubo mensaje donde decía, arrepiéntanse del mal camino. Pero cuando ya la sentencia estaba determinada y todo estaba siendo preparado para que el pueblo de Babilonia o el ejército de Babilonia venga sobre Jerusalén y sea llevado cautivo, que no fue en un día, sino que fue en todo un periodo, en etapas, y aun cuando ya había sucedido el primer ataque de Babilonia sobre Jerusalén, Jeremías decía, no se opongan. Y entonces todos decían, momentito, Jeremías, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo no se opongan? ¿No tenés amor a Jerusalén? ¿No tenés amor al templo? ¿Cómo decís que no se opongan y estás diciendo que nos dejemos llevar cautivos por el pueblo? Está loco, Jeremías. Humanamente era absurdo. Jeremías decía, no se opongan, porque esto que sucede es disciplina de Dios. Está determinado por Dios. Es una disciplina que Dios ya ejecutó sobre esta nación por haber sido una nación rebelde, una nación que le dejó de lado, una nación que vivía religiosamente y que de palabras me honraba, pero con sus hechos me negaban. Y Jeremías persistía y continuaba con ese mensaje. Claro, ¿cómo no va a ser perseguido? ¿Cómo no va a ser acusado? ¿Cómo no va a ser cuestionado? ¿Cómo no va a ser malinterpretado si humanamente pareciera que el mensaje era un mensaje contradictorio, un mensaje de la oposición, ¿sí? Un mensaje del enemigo, un infiltrado? Sin embargo, también en el mensaje Jeremías decía, pero hay un tiempo en la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es con un tiempo determinado. 70 años han de pasar hasta que otra vez el pueblo de Dios reciba la orden de volver y comenzar de nuevo. Jeremías llevó adelante un mensaje difícil, un mensaje que cuesta y le costó. En Jeremías capítulo 11 encontramos un primer ataque directo, complot contra Jeremías. Aquel que era amado por Dios, aquel que era especial, que era un especial tesoro, de repente se encontró perseguido. Bueno, pero no soy especial. ¿Acaso no me cuidaste aún en el vientre de mi madre y ahora no me puedes cuidar frente a la mano del enemigo? Podría haber dicho Jeremías, y en algunas porciones parafraseado está reclamando a Dios eso. En Jeremías capítulo 11, versículo 18 se registra un primer intento de matar a Jeremías. Dice, y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras y yo era como el cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía qué maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. ¿Y quiénes eran estos? Versículo 21. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot. ¿De dónde era el padre de Jeremías? De Anatot. Así que pareciera ser que los de su propia región Anatot estaba a un par de kilómetros de Jerusalén. Así que los más cercanos a Jeremías, quizás los que le conocían aún un poco más, los que fueron con él a la escuela, los que con él salían a trabajar, quizás con lo que él jugaba a la pelota, de repente se levantaron y comenzaron a señalar y acusar a Jeremías. Los que él más conocía, los que más le conocían a él, fueron los primeros que levantaron la espada contra Jeremías. Querido, quizás los que más amás
son los que te están cuestionando, acusando por seguir a Cristo. Seguir a Cristo muchas veces nos lleva a ser cuestionados, a ser mal interpretados, a ser considerados locos. Y quizás sean los de tu propia familia los primeros que levantan acusación contra vos. Y quizás sean los que están alrededor tuyo y los que más te conocen, los que levantan la espada, quizás no física, pero verbal contra vos, diciéndote y acusándote y diciendo, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? En Mateo capítulo 5, versículo 11 dice, bienaventurados, un pasaje muy conocido, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Capítulo 16 de Jeremías, capítulo 37, capítulo 38, capítulo 43. Se registra una y otra vez diferentes ataques, ¿sí?, sobre Jeremías. En el versículo, por ejemplo, 37, habla del encarcelamiento de Jeremías, cómo fue tratado, cómo fue golpeado. En el versículo 38 habla de aquella porción que es tan conocida de Jeremías que fue tirado en una cisterna. Y después hubo un hombre valiente, Ebed-Melech, que habló al rey y le dijo, ¿qué están haciendo con este hombre de Dios? No están haciendo bien. Y puso en riesgo su propia vida y fue y lo rescató, ¿sí?, allí registrado en el capítulo 38. Luego, en el capítulo 43, vienen a pedirle consejo ya cuando ya se había casi terminado, ¿sí?, la historia de ese momento de Judá, cuando ya Babilonia había venido y había destrozado. Se le viene a consultar a Jeremías que diga la palabra de Dios y que le iban a obedecer, y Jeremías habla con Dios y le comparte al pequeño pueblo que había quedado allí, y ese pueblo se enojó porque otra vez el mensaje de Jeremías no era lo que ellos querían escuchar, así que lo agarraron a Jeremías y se lo llevaron a Egipto, y allí terminó sus días. Obligado, él deseaba quedarse allí en Jerusalén con el pequeño remanente que había quedado, muy humilde, pobre, pero él quería allí quedarse, no se había ido a Babilonia, pero lo llevaron de alguna manera obligado a, a Egipto. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Juan 15, 18 también, si el mundo se aborrece, sepan que a mí también me aborreció. En Juan 16, confiad, yo he vencido al mundo. Pero me quedo con este de 2 Timoteo 3:12. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y nosotros tenemos un mensaje, así como lo tuvo Jeremías. Somos especiales, somos cuidados por Dios, protegidos, planificados, pero tenemos un propósito y un mensaje como el que tuvo Jeremías. Y lo podemos dar verbalmente o con nuestra forma de vivir. Y cuando queremos vivir piadosamente en este mundo que está totalmente roto y que los valores están totalmente al revés, cuando hacemos lo correcto, seguramente vas a ser señalado por un tonto.
cuando en tu trabajo no sacás ventaja, cuando podés sacar ventaja y todos sacan ventaja, vas a ser considerado un fanático. Los que son jóvenes y están viviendo en la juventud, en la adolescencia, seguramente van a recibir las palabras diciendo: estás desperdiciando tu juventud, tu adolescencia, en el colegio, en la secundaria, esas palabras, pastorcito, no seas tan religioso, aunque buscamos no ser religiosos, pero al concepto humano es ser religioso. Pero no seas tonto, dale, disfruta ahora. El consejo y el camino del mundo están opuestos a los principios y a los valores de Dios. Por eso cuando nosotros queremos transitar la vida por el camino correcto, obedeciendo los mandatos del Señor y buscando amarle con todo nuestro corazón y obedecerle con toda nuestra alma, sin duda padeceremos persecución. Claro, hay persecuciones en el mundo directas en cuanto al ataque de la vida de la persona. Hace poco estuvieron en la iglesia un ministerio, quizás lo conocen, La Voz de los Mártires, y nos contaban y nos hacían ver la gran realidad que se ven en otras partes del mundo y que a veces no dimensionamos lo que significa ser perseguidos. ¿Mm? Recibir amenaza de muerte, que amenacen a tu familia. ¿Mm? Pero nos toca estar en este lado del mundo con esta realidad social en la que todo es relativo y quizás no vas a ser apedreado, no vas a ser asesinado, pero vas a ser apartado, vas a ser cuestionado, vas a ser malinterpretado, vas a ser objeto de burla y vas a ser torturado en ese sentido, en las cargadas continuas, al punto. Quizás aquellos que van a la escuela, a la secundaria, y dicen: quiero obedecer al Señor, quizás sea el objeto de burla. ¿Mm? Aquellos varones quizás te van a decir: ¿qué estás del otro lado? ¿Mm? ¿No seguís la nuestra? ¿Mm? Y cosas que van hiriendo, ¿Mm? que van, pero el Señor dice: en el mundo hay aflicción, yo he vencido al mundo. El que quiere vivir piadosamente y va a transitar la vida, ¿Mm? en donde sufra y padezca persecución por Cristo. Jeremías fue un hombre que cuando uno mira la vida piensa que a veces tenemos un concepto del profeta bastante distorsionado a la realidad, porque pensamos que el profeta es alguien que, y era una persona que tenía que vivir, que tenía que transitar, que se tenía que mover, que tenía sueños, que tenía deseos, que tenía que trabajar, que tenía que andar, que tenía que relacionarse, en una persona como vos y yo, ¿sí? Y Jeremías fue malinterpretado, fue juzgado, fue apresado, fue golpeado, fue tirado a una cisterna y fue incluso, perdió su libertad aún al final de sus días y murió en un lugar que él no deseaba estar, que era justamente Egipto, por el cual él había dicho: no hagan tregua con Egipto, y terminó siendo llevado al lugar que él no quería. Sin embargo, no solo Jeremías fue planificado, no solo Jeremías fue perseguido, sino que Jeremías fue protegido. Y la mano de Dios no se apartó de Jeremías. Aún en medio de las difíciles circunstancias que Jeremías le tocaba vivir, no se apartó. Porque dice en el capítulo 39, y ustedes dirán: bueno, pero no fue Dios quien tuvo misericordia de Jeremías, fue el mismo Nabucodonosor. Sí, pero Dios estaba obrando atrás. Dios utilizó a Nabucodonosor para darle protección a Jeremías, pero la mano de protección venía de Dios. Dice que fue dada orden al capitán
del ejército babilónico para que a Jeremías se lo trate distinto. Ojo con Jeremías. Y había una protección especial. Se le dijo, ¿qué querés hacer? ¿Te querés quedar? ¿Querés venir a Babilonia? En Babilonia vas a estar bien. ¿Te querés quedar acá? Lo que vos desees. ¿A quién se le preguntaba eso? A ninguno. Vení para acá, te llevamos. Pero Dios tuvo cuidado de Jeremías. Queridos, aún en medio de las circunstancias adversas que nos toca vivir, Jeremías estaba viviendo el momento más triste y doloroso como nación. De hecho, escribe Lamentaciones, donde él es un llanto, por eso se le dice el profeta llorón, porque él allí expresa y abre su corazón, angustiado por la realidad que estaba viviendo, pero aún en medio de las circunstancias adversas, no fue quitado de las circunstancias adversas, sino que en medio de las circunstancias adversas, Dios protegió, cuidó, guardó a Jeremías. Queridos, ¿estás viviendo circunstancias adversas? Quizás por amar al Señor, por serle fiel al Señor, por procurar y buscar de Él, estás viviendo circunstancias adversas. El Señor te dice, no me olvido de ti. Mi protección, mi cuidado está sobre aquellos que me aman. Termina el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se lo dice a aquellos que cumplían la gran comisión, a aquellos que estaban sirviéndole. Y el Señor le dice, yo estoy con vosotros. Y el Señor en esta noche también nos dice, si estás procurando serle fiel al Señor, aunque las circunstancias sean difíciles, sean adversas, aunque las circunstancias no sean las ideales, aunque lo que estés viviendo no sea lo que planificaste hace algunos años, el Señor tiene cuidado de vos, tiene cuidado de ti. Sos un adolescente, el Señor tiene cuidado de vos. Sos un hombre con años, una mujer de años, el Señor tiene cuidado de ti. Tenés años en las cosas del Señor o sos reciente, el Señor tiene cuidado de ti. Y queridos hermanos, así como el Señor nos dice que somos especiales, así como hay persecución, hay una protección de Dios. Y eso no significa para nada que no vamos a padecer, que no vamos a, sino que en medio de la mano de Dios está presente. Jeremías tuvo un mensaje y el mensaje consistía básicamente en miren a Dios y no se fíen en la religión. Lo dije al principio. ¿Será que en esta noche hay alguien que está mirando la religión y no está mirando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Quizás estás en esta noche aquí sentado creyendo que por solamente estar sentado aquí, algo va a cambiar en tu vida. Que por el hecho de venir y cantar, algo va a cambiar. Déjame decirte que eso es religión. Pero no es bueno, sí que es bueno, pero no es suficiente. Quizás estás acá sentado porque te invitaron, es la primera vez que venís. Quizás estás frecuentando este lugar, pero aún nunca tuviste un encuentro íntimo y personal con Jesucristo. Déjame decirte que es bueno que vengas aquí, pero aún te encuentras muerto en tus delitos y pecados. Porque solamente la sangre de Jesucristo es la única que puede darte vida y vida en abundancia. La religión te dice, hace esto, tenés estos hábitos y vas a estar bien con Dios. Pero el Señor nos dice, yo no quiero una religión, yo quiero una relación. Y la relación comienza con Cristo. La relación comienza en la cruz de Cristo. Déjame decirte que si estás acá creyendo y quizás de todo corazón buscando de Dios, el punto inicial es la cruz de Cristo. Has ido a la cruz del Calvario y en aquella cruz, no físicamente, no es esta cruz. En tu corazón, en tu mente, has orado al Señor diciendo, Señor, hoy entiendo que soy pecador. Tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado impide que tengas una relación ahora con Dios y en la eternidad con Dios. Por eso estás, si no
tenés una relación con Dios a través de Jesucristo, estás condenado eternamente. El Señor en esta noche te dice, ¿querés seguir viviendo como el pueblo de Judá diciendo, templo tenemos, amuleto tenemos? ¿A qué te estás aferrando? Ellos se aferraban al templo, a las paredes. Aferrate a Cristo. Jesucristo es el único que fue a la cruz del Calvario, murió allí y resucitó. Y en la cruz del Calvario cargó tu pecado y el mío. Y puede ser a través de Jesucristo la brecha ser anulada entre vos y Dios, porque Cristo pagó tu pecado. Solo es necesario que arrepentido de corazón vayas a Jesucristo y le digas, Señor, hoy entiendo que soy pecador. Hoy entiendo que necesito de vos. Hoy entiendo que hasta ahora me aferraba a una religión, pero quiero tener una relación contigo. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como mi sustituto. ¿Cuál de todas estas palabras, Nico, tengo que decir? Ninguna, porque no son las palabras las que te salvan, sino un quebrantamiento de espíritu y una sinceridad de corazón, diciéndole, Señor, hoy quiero dejar de confiar en mis hábitos y empezar a confiar en tu obra para salvación.